Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos a todos y bienvenidos también a los que nos ven a través del Facebook. Dios les bendiga donde quiera que estén. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad. Y estamos aquí como cada miércoles para nuestro estudio bíblico. Y seguimos con el libro de Primera de Corintios. ¿Qué capítulo vamos? 9. Ahora sí, ¿verdad? Se pusieron las pilas. El 9, ahora sí. Vamos a tratar de acabarlo hoy. A ver si lo podemos acabar. Vamos avanzando rápido. El 7 nos... Si no acabamos seguimos mañana. Hasta mañana dice Bernardo que el chiste es que lo acabemos. El 7 sí fue medio lento, pero el 8 fue rápido. Y vamos a ver si el 9 también. Y ya tienen toda su Biblia ahí. Primera de Corintios, capítulo 9. Ahí vamos a empezar. Los derechos de un apóstol. Pablo declara en este capítulo los derechos de un apóstol. Y vamos a leer, y también Pablo defiende los estatutos o derechos, como podemos llamarle también, como un apóstol. Y vamos a leer primero dos versículos, del versículo 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Es Pablo hablando, acuérdense, y dice, pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Fíjense qué hermoso. Él está diciendo, la iglesia de Corintios lo estaba juzgando. Acuérdense que se le voltearon. Primero los instruyó, los metió en la palabra. Y una vez que estos empezaron a crecer, sintieron que todos lo sabían, ya no te necesitamos, es más, lo que tú sabes, es más, imagínense, después de que le enseñó, ahora lo que tú sabes no se compara con lo que nosotros ya sabemos. Y pues obviamente ya hemos visto muchos capítulos lo mal que estaban por creer en su propio conocimiento. Y ahora Pablo les dice, a ver, no soy apóstol, no soy libre, es una pregunta como en sarcasmo, vaya, ¿sí? No he visto yo a Jesús. Porque sabemos todos que él vio a Jesús en el desierto, en camino a Damasco. Y luego le dice, si para otros quizás no soy apóstol. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca les he hablado de Cristo, puede ser, nunca les he enseñado. Pero que ustedes digan que yo no soy. Entonces dice, ciertamente sí lo soy. ¿Y saben cuál es la comprobación de que lo soy? Porque ustedes son del Señor. Porque hoy ustedes saben del Señor. ¿Sí me explico? Es como si... no sé, alguien que yo no conozco me dijera, tú no eres pastor. Y yo le dijera, sí, a lo mejor no soy pastor para ti, pero yo tengo una prueba de que sí soy pastor. Tengo una iglesia que estamos aprendiendo juntos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que Pablo la iglesia está contestando. Entonces, Pablo le está hablando a los cristianos de Corintio acerca de su derecho basado en conocimiento. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el último capítulo sobre la comida? El 8. ¿Se acuerdan? Entonces, sobre el conocimiento que tenían de comer carne sacrificada a los ídolos en el restaurante del templo, ¿verdad? Pablo les pide que dejen de lado su derecho de comer carne que es sacrificada a los ídolos, como él ha dejado sus propios derechos como apóstol. Pero Pablo también va a usar la ocasión para defender su posición apostólica ante los cristianos corintios que están dudando de él, ¿sí? Ahora por eso dice, no soy apóstol. Es una verdad obvia que no necesita confirmación. Claro que sí eres apóstol, ¿verdad? Pero es tan obvio que fue dudado, y negado por algunos de los cristianos que estaban en Corinto. Ellos empezaron a decir, él no es apóstol, él ni siquiera es discípulo de Jesús. ¿Por qué nos va a venir a enseñar a alguien que ni conoció a Jesús? Entonces él se molesta un poco, ¿verdad? La evidencia del verdadero estatus de Pablo como apóstol es mostrado en las siguientes preguntas. ¿No soy libre? ¿Sí? Pablo no estaba bajo autoridad de nadie, hermanos. ¿Solo de qué? De Jesús. ¿Sí? Entonces por eso dice, no soy libre, porque yo sí tengo un patrón, ¿no? El Señor. Y luego dice, mientras que otros cristianos sí se sentían que estaban bajo una autoridad apostólica, es decir, adoraban por demás a sus autoridades.
¿sí? Y luego dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Pablo insiste que él no solo tuvo, muchos corintios empezaron a decir que el encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco solo había sido una visión, que entre el hambre y la sed, él divagó que vio a Jesús. Eso es el rumor que muchos cargaban. Entonces Pablo aquí, cuando él dice, no he visto yo a Jesús, él les está diciendo, sí lo vi, no fue una visión, lo tuve frente a mí, ¿sí? Es una auténtica aparición post-resurrección, porque acuérdense que para esta época Jesús ya había muerto y había resucitado también. Entonces, cuando le dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La prueba, mis hermanos, está en el pastel completo. La obra de Dios entre los cristianos corintios era evidencia suficiente de las credenciales apostólicas de Pablo. En efecto, ellos eran el sello de Pablo, mi apostolado en el Señor, ¿sí? Y muchos pastores, ese es el sello que podemos imponer en nuestra iglesia, ¿sí? Tú puedes saber, un ejemplo, ¿qué enseña un pastor? Sin preguntarle al pastor. Yo puedo llegar a una iglesia y decirle, oye hermana, venga tantito, fíjese que me siento enfermo, ¿qué me aconseja usted hacer? Y esa persona dice, decreta que eres sano, decrétalo, tus palabras tienen poder. Yo ya sé qué enseña ese pastor. ¿Me explico? No necesito sentarme a hablar teología con él, porque ya sé por dónde va la línea de la iglesia. Entonces a veces, hermano, basta con que platiques con alguien de tal iglesia y vas a saber. Tú ve con un católico y escúchalo y platiquen tantito de Cristo. Con lo que te digan te vas a dar cuenta de dónde viene, ¿sí? Entonces por eso es importante, hermanos, que aquí todos aprendamos lo mismo. Y por eso les digo, cuando no puedan venir, escuchen las prédicas en el Facebook, para que al rato tú no sepas algo diferente a lo que sabe mi hermana Irene, mi hermano José Juan, sino todos vayamos sobre el mismo conocimiento. Amén. Entonces el sello de Pablo dice, ahí está mi sello con ustedes. Ustedes hoy conocen a Jesús, antes no sabían de él. Ese es mi sello, yo les he enseñado eso. Y algunos hoy en día, mis hermanos, como les decía, por causa de visiones, de experiencias, ellos afirman haber tenido o aseguran hoy en día ser apóstoles al nivel de Pablo. Hermanos, ¿alguien de aquí ha escuchado hablar de algún apóstol en estos días? ¿O a alguien que se haga llamar apóstol? Yo sí. ¿Sí? En muchas iglesias incluso tienen alguna autoridad que es el apóstol fulano de tal. Y para que lo sepan, solamente para que lo sepan, porque es bueno saberlo, apóstol significa ser testigo de Cristo. Es decir, que lo viste, no que lo sentiste, o que diga, ay, yo vi a Jesús en el amanecer. No. Ver como me estás viendo a mí, como estás viendo a Bernardo, eso es un apóstol. Era un testigo físico de la presencia de Cristo. Por lo tanto, hermanos, es imposible que hoy exista alguien que se diga llamar apóstol, porque Jesús ya no está ahorita aquí, está en espíritu. Su Espíritu Santo es el que quedó hasta que Él regrese. Dice, yo me voy, pero queda alguien morando entre ustedes, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, muchos afirman hoy ser apóstoles como Pablo, como los otros 12. Pero ver a Jesús resucitado también, hermanos, no es el único requisito para ser un verdadero apóstol. Pablo fue comisionado como un apóstol cuando Jesús se le paró en el camino a Damasco y le dijo, Pablo, necesito que prediques mi palabra. Necesito que vayas al mundo y les hables de mí. Más directa la misión no pudo haber sido, ¿sí? Hermanos, si para otros dice no soy apóstol, para ustedes sí. A pesar de que algunos de los cristianos corintios dudaban de Pablo como apóstol, ellos no deberían haberlo hecho. Los cristianos de Corinto tuvieron más razones que la mayoría para saber que Pablo sí era un apóstol, porque ellos habían visto sus obras, mis hermanos, muy de cerca, ¿sí? Y la gente que convive contigo no puede negarte, ¿sí? A lo mejor de mí puede hablar alguien mal o bien, pero no me conoce.
A lo mejor a diferencia de ustedes que nos vemos seguido aquí, yo puedo decir, no, yo creo que sí, o yo creo que no, porque yo lo conozco, yo trato con él, ¿sí? Entonces, esto hace que la duda entre los cristianos corintios sea más irónica, y algo que Pablo, como en estas preguntas, pues lo está haciendo, ¿no? Cuando somos sarcásticos, como cuando somos irónicos, ¿no? Y luego vamos a leer ahora del 3 al 6, que es la afirmación de Pablo de los derechos como un apóstol. Y dice del 3 al 6: contra los que me acusan, ¿de quién está hablando? De los que están dudando de él, ¿verdad? Y dice Pablo, esta es mi defensa. Y aquí empieza: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo es directo, hermanos, no se anda con rodeos. Mi defensa. Pablo ahora va a afirmar sus derechos como apóstol, como si él estuviera en un juicio y él mismo fuera su abogado. Me voy a defender, voy a poner mis armas. La palabra defensa, de que es de apología, y acusa, ambos son términos legales que se tomaron en ese tiempo de la corte romana. Acuérdense que el pueblo que me mandaba en esa época, así como hoy Estados Unidos, en aquel tiempo era Roma. Roma era el poder en el mundo. Entonces Pablo siente que está en un juicio, que lo están juzgando más bien, y en el que ya ha sido condenado por los cristianos corintios. Lo están condenando. Y Pablo, al igual que todos los apóstoles, hermanos, tenía el derecho de comer, de beber. Y no es que los cristianos de Corintio cuestionaran eso realmente, pero Pablo quiere decir que tiene derecho de comer y beber a expensas de las iglesias que él sirvió. ¿A qué voy, hermanos? Pablo no trabajaba. Pablo se dedicaba a andar caminando, porque en aquel tiempo no había carro, no había avión, no había autobús. Entonces él andaba caminando en todos los pueblos, predicando el evangelio y levantando iglesias. Y la gente, que hacía como agradecimiento, le daban ofrendas, le daban pan, le daban dinero, ¿por qué no? Y con eso Pablo se sustentaba. Y entonces ahora los corintios dicen, tú le robas a la gente. Entonces ahora dice Pablo, que no tengo derecho yo a comer y a beber. ¿Sí? O sea, también ustedes comen y beben, ¿por qué yo no? O porque yo predico la palabra y no debo de comer y beber. Por eso Pablo es muy sarcástico en este punto, ¿sí? Y luego dice que al igual que los apóstoles, tenía el derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. De nuevo, a los cristianos no les importa, mis hermanos, que él tomara una esposa, siempre y cuando ellos no tuvieran que ayudar al apóstol y a su esposa. Pero Pablo está aclarando que él tenía el derecho de esperar apoyo no solo para él mismo. No está casado, pero él da a entender, si yo tuviera una familia, también mi esposa va a andar conmigo y mi esposa también vamos a comer de lo que el pueblo nos dé. ¿Sí? ¿Por qué si ustedes están casados yo no puedo estar casado? Entonces, tenían muchas miradas sobre lo que hacía, sobre lo que decía, hasta sobre si comía, imagínense. ¿Sí? Y dice, como también los otros apóstoles. ¿A quién se refiere? A los 12. ¿Sí? Los otros apóstoles también fueron casados. Pedro tenía su esposa, Pedro tenía una hija. ¿Sí? Aparentemente la mayoría de los otros apóstoles, pues sabemos, estaban casados, y en algunos casos, en algunos viajes, llegaron a estar las esposas con ellos, mientras ellos iban con Jesús en el ministerio. Y esto es especialmente interesante en la relación con Cefas, quien obviamente estaba casado, aunque es considerado por la Iglesia romana como el primer papa. La Iglesia romana lo considera el primer papa, en contradicción con el principio del celibato obligatorio. Fíjense cómo la Iglesia romana ha hecho todo a su antojo. Ha movido, ha quitado, ha puesto a su antojo. Primero, Cefas es un hombre casado, y por eso Pablo dice, ¿no puedo yo tener mujer como los otros apóstoles o como Cefas? E irónicamente Roma lo tenía como el primer ministro de la iglesia, a Cefas, como el primer papa, y era casado. Años después se les voltea algo acá adentro, el hámster, y dicen, no, cualquier ministro no debe de tener mujer.
Y entonces contradices cuando la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, porque se puede ¿qué? Quemar. Y ahí vienen resultados desagradables que conocemos hasta nuestros días. Pero todo lo ha hecho la iglesia romana. Y me decía el otro día una persona, yo soy católica, apostólica y romana. Y yo le decía, yo soy católico nada más. ¿Por qué? Porque la iglesia católica viene del catolicismo, que significa seguidores de Cristo. Pero romana ya no, porque romana es lo que es hoy la iglesia católica. Porque Roma hizo todas las reglas que manejan hoy a la iglesia católica. ¿Dónde está el Vaticano? En Roma, ¿no? Entonces, no somos apostólicos ni romanos. Apostólicos, amor, sí, porque tenemos las instrucciones de los apóstoles, pero no romanos, ¿sí? Entonces, aquí Pablo aclara una contradicción, el principio del celibato. Y dice, o solo yo y Bernabé. La mayoría de los otros apóstoles, hermanos, recibieron apoyo de las iglesias que ellos ministraban, la mayoría. Pero en cambio, por ejemplo, Pablo y Bernabé eran los únicos en este asunto que escogieron trabajar y ayudarse ellos mismos. Pablo también hacía de repente tiendas de campaña, ¿sí? Y así nadie podía acusarlos de predicar por motivos de dinero. Podríamos pensar que en nuestros días también fuera así, ¿verdad? Que muchos quisieran predicar y hacer otras actividades para que la gente no dijera, predican solo por ganar dinero, ¿verdad? Pero desgraciadamente sabemos que así como hay buenos siervos, también hay malos siervos, ¿verdad? Hay gente que, pues, vende, por así decirlo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese es un tema que a veces yo discuto mucho, pero yo siempre he dicho que cuando hay pastores en iglesias, por ejemplo, que se adjudican un sueldo, un salario de la ofrenda, cada mes este es mi sueldo. Y dices, bueno, dice la palabra de Dios que el que trabaja ¿qué? Es digno de su salario. Pero bueno, yo siempre digo, si la iglesia lo amerita, puede ser. Yo no digo que sea malo. Ahora, lo que valdría la pena analizar sería la primera frase que dije. Si la iglesia lo amerita. ¿Cuándo lo ameritaría una iglesia? Cuando, hermano, ¿sabe cuándo va a ameritar? Cuando yo no tenga tiempo de trabajar. Porque la iglesia me demanda el tiempo. ¿Saben qué? El lunes vamos acá, el martes vamos allá, el miércoles tenemos esto, el jueves la hermana de allá esto, el viernes esto, el sábado esto, el domingo aquí y en la tarde allá. ¿A qué hora voy a trabajar? Pero es una iglesia grande que me demanda tiempo. Y de repente tenemos pastores que tenemos 20, 30 ovejas, ya queremos un sueldo. No, ponte a trabajar en el mundo para que no vengas a quitar aquí lo que aquí llega. Que esto sea, como lo hemos manejado aquí, para la iglesia. Amén. Eso es lo que tiene que ser. Entonces podríamos pensar que esto haría a Pablo y Bernabé más respetables, ¿no? Vamos a ponernos a trabajar para que no vean que solo comemos de la iglesia. Pensaron ellos así, pero curiosamente, mis hermanos, los hizo menos respetados. Fue casi como si los corintios dijeran, si Pablo y Bernabé fueran verdaderos apóstoles, nosotros los mantendríamos. Pero ya que no es así, porque como trabajan, no son verdaderos apóstoles. O sea, no sé, esa gente, no sé si les ha pasado, que nunca se le entiende. Que si agarra dinero, agarra dinero. Si no agarra dinero, es que debería de agarrar. Dices tú, ¿cuándo quedó bien? Nunca. ¿Sí? Entonces, algo así eran los corintios. Yo digo, es pobre Pablo, a veces leo y digo, de verdad, qué hombre tan paciente. Yo ya creo, ya no debería decir, ¿saben qué, hermanos? Ahí está, ya me voy a buscar una mujer, porque mi mujer tenía el pobre, y ahí los dejo, porque de verdad para aguantarlo está bien difícil. Pero Pablo ahí se esforzó. Por eso cuando dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y de verdad, hermanos, ante todas estas cosas, que apenas estamos empezando las cartas, ya vimos Romanos, estamos en Corintios, todavía nos falta segunda, nos falta Efesios, ¿no? Todo lo que este hombre vivió, dices tú, Dios mío, ¿cómo no lo iba a fortalecer el Señor? Y esa es la fortaleza que tú y yo necesitamos todos los días, ¿sí? Vamos al versículo 7 al 14. Porque Pablo tiene el derecho de ser apoyado por aquellos que él ministra. Y dice así desde el 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más vosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que a los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es un ejército, dice, los soldados son apoyados. ¿Quién fue jamás soldado, dice, a sus propias expensas? En un ejército, hermanos, ¿a poco no apoyan a los mismos soldados? Claro, el granjero es alimentado por el campo que trabaja, dice. Y luego dice él mismo: ¿quién planta viña y no come de su fruto? El pastor es sostenido por las ovejas que cuida. O dice: ¿quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Hermanos, entonces no debería parecer extraño a los cristianos corintios que Pablo tenga el derecho de ser ayudado por la gente que él ministraba. Y luego dice: ¿no dice esto también la ley? El derecho de Pablo, hermanos, está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Y él no solo está usando ilustraciones humanas, porque dice: ¿digo esto solo como hombre? No, lo estoy diciendo porque la ley de Moisés es una ley de Dios. Entonces no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. En Deuteronomio, hermanos, Dios mandó: no pondrás bozal al buey que trilla. Y esta ley simplemente mandó el trato humano a un animal de trabajo. En aquellos días, el grano se separaba de la cáscara, haciendo caminar al buey sobre él varias veces, usualmente en círculos. Y entonces sería cruel forzar al buey a caminar todo el grano y ponerle bozal para que no pudiera comer de él. ¿Sí? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta. El principio de Deuteronomio, mis hermanos, es mucho más importante que proveer la necesidad de los bueyes. Dios está estableciendo el principio que un ministro tiene el derecho de ser mantenido o ayudado, si lo quieren llamar así, por la gente que está ministrando. Como dice un teólogo llamado Wiersbe, dice: ya que los bueyes no pueden leer, este versículo no fue escrito para ellos. ¿Sí? Hay que entenderlo para nosotros, obviamente. ¿Sí? La ley acerca de los bueyes estableció un principio que tenía una mayor aplicación. Y no obstante, no debemos cometer el error de pensar que Pablo quiere explicar el mandamiento con ejemplos que pueden ser tontos, ya que alguna criatura puede tomar esto como una excusa para convertir todo en que sea así, literal. Tanto así que convierten perros en hombres, árboles en ángeles, y convierten toda la escritura muchas veces en un juego entretenido. Ahora, ¿por qué? Dice: porque con esperanza debe arar el que ara, y al que trilla con esperanza de recibir su fruto. Sería cruel, mis hermanos, matar de hambre a quien está preparando, a quien se preocupa por darte una comida, ¿sí? Hacerlo le quitaría toda su esperanza y le hace sentirse maltratado o despreciado. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo aquí pone en claro, mis hermanos, que es correcto por el trabajo espiritual de los ministros de Dios, sea saldado con un apoyo de la gente a la que él ministra, ¿sí? Y luego dice: si otros participan de este derecho. Y aquí no es que los corintios, mis hermanos, se rehusaran a apoyar a cualquiera en el ministerio.
sino que el problema con los cristianos corintios era que ellos se rehusaban a apoyar a Pablo, ¿sí? Y pensaban menos de él porque no lo recibía, ¿sí? Pero Pablo sabía por qué. Ahora, pero no hemos usado este derecho, dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Casi con la misma fuerza que Pablo afirma su derecho de ser apoyado por la gente que él ministra, también él afirma su derecho de no usar este derecho. ¿Sí? Sí, bueno, qué bueno que lo ayude, que se ayude a la gente que ministra, pero yo no lo quiero usar. Yo no quiero su dinero. ¿Sí? Usar, y esto no puede obstaculizar el evangelio de Cristo. Yo creo que en el fondo Pablo pues conocía esta iglesia. Y él decía, si la gente quiere ayudar al ministro que les enseña, qué bueno, no es malo, pero yo no quiero el dinero de usted, porque Pablo se aceptaba dinero de otros lados, pero de Corintio no quiso. Con todo lo que hemos visto, ¿creen que Pablo tenía razón en no aceptar ese dinero? Si así hablaban de él, ahora imagínense que él hubiera aceptado, peor, lo iban a juzgar o a criticar, peor. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, el corazón de un hombre de Dios. Vemos el corazón de Pablo, pagado o sin pagar, eso a él no le importaba, hermanos. ¿Ustedes creen que en la actualidad estamos repletos de pastores que no les importa el pago o el dinero? Desgraciadamente yo puedo decir que no, hermanos. Miren, desgraciadamente o tristemente, la gente en el mundo ya tiene un concepto general, tanto de las iglesias cristianas o como de los pastores. Tú le dices a alguien, estoy hablando a la gente del mundo, alguien que no conoce, y tú le hablas a alguien de una iglesia cristiana y te dicen, ay, pura sacadera de dinero. Y tú le hablas a alguien de un pastor y te dicen, no, se gana bien, le saca el dinero a los hermanos, ¿sí? Y nosotros tenemos relación, yo creo que todos aquí tenemos relación con gente cristiana y con gente no cristiana, ¿sí o no? Todos aquí. Entonces, de repente, por ejemplo, nosotros tres, la relación que tenemos con gente no cristiana, y hemos escuchado de verdad 100 cosas, y yo le digo a mi esposa, no te enojes, es normal, porque desgraciadamente tanto cristianos y pastores hemos contribuido a que la gente piense así, de verdad. Apenas una persona que conocemos quiso y dijo, voy a empezar a buscar de Cristo, voy a buscar una iglesia. Por diferentes razones, que no les puedo decir ahorita, no podía venir a esta iglesia, pero se fue a otra iglesia. Y dice que lo primero que cuando llegó dijo, hoy vamos a hacer una colecta para un no sé qué evento o algo así, para que aquí van a dar su ofrenda, acá su diezmo y acá lo de la colecta. Fue la única vez que no volvió a ir. Estaba animado a buscar de Dios. Y hermanos, yo sé que Dios no tiene la culpa, yo sé que tú y yo que conocemos vamos a decir, es que la mirada debe de estar puesta en Cristo. Sí, eso lo sabemos tú y yo, pero la gente que va sin conocer todavía no sabe eso. Entonces llega con eso y lo primero que te topas es eso, vamos, ¿no? Otras personas de repente dicen, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? O tú sabías que el pastor ahí se agarra el 10% de todo lo que llega. Toda la gente pide 10%. Y alguien por aquí que vino una vez dijo, pero yo ya fui una vez y ahí no dijeron que quisiera ofrendar. No, es que eso lo hacen con los que ya están más allegados, más firmes. Ellos bajita la mano les piden el 10 o el 15% de lo que ganan. Y yo dije, bueno fue. No, dije, no es así tampoco. Pero también les repito, nosotros hemos contribuido a eso, ¿sí? Por eso siempre les digo, cuando puedan, hablen de su iglesia. Porque el mundo necesita conocer que hay iglesias que no son así, ¿sí? Y aquí, porque esto también no es nuevo, estamos hablándolo desde años, desde siglos, desde la época de los corintios, esto ya existía. Personas que jugaban o sacaban dinero a la gente con la palabra de Dios, ¿sí? Esto no es nuevo. Cuando pensaban, esto es reciente, no, esto es toda la vida, ¿sí? Entonces, lo que a Pablo realmente le importaba, hermanos, no era el dinero. Lo que a Pablo le importaba era la obra del evangelio, ¿sí? Y era más efectivo para el evangelio si Pablo recibía apoyo. Pregunto, ¿ustedes creen que el evangelio va a ser más poderoso si Pablo hubiera recibido dinero?
No. Entonces, él lo recibía. Pero si fuera más efectivo para Pablo tener que trabajar, entonces también lo haría. Pero lo que importaba era que el evangelio no fuera obstaculizado de ninguna manera, hermanos. ¿Sí? Si Pablo estaba dispuesto a negarse a sí mismo un derecho tan importante por el bien del evangelio y de los cristianos corintios, entonces ¿no deberían también los cristianos corintios negar su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos por el mismo bien? ¿Verdad? Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y esta afirmación de resumen es concluyente. Algunos pueden decir, si los apóstoles tenían el derecho de que se les pague, pero ahora en estos tiempos ninguno tiene ese derecho. Pero este mandamiento del Señor, mis hermanos, dice que cualquiera que predique el evangelio tiene el derecho de ser sustentado aquellos a quienes les predique. El derecho, no la obligación. Y estos tipos de citas bíblicas, por eso muchos las han sacado de contexto y manipulan a la iglesia diciendo, la Biblia dice que tú me tienes que dar. Hoy lo manipulan. Era un derecho, no una obligación, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aparte, hermanos, en aquellos tiempos el predicar la palabra de Dios era gente que caminaba por pueblos y que iba para allá y para acá. O sea, no podían hacer otra cosa. O se dedicaban a esto o se dedicaban a laborar. ¿Sí? Por eso es que de repente no tenían. Deberían, mis hermanos, los ministros modernos, los pastores de hoy, hacer valer o a renunciar su derecho de ser sustentados. ¿Ustedes qué piensan? ¿El que se servirá mejor el evangelio y la iglesia? O les pregunto, si un ministro toma dinero como apoyo, ¿debe de trabajar para ganarse ese dinero? Si un hombre que no trabaja toma su sustento de la iglesia de Dios, ¿no es un robo doméstico? O un, como le llaman a algunos lados, sacrilegio. El que rinde su tiempo a esta labor, hermanos, tiene el derecho del sustento por sí mismo y para su familia. Aquel que toma más de lo suficiente para este propósito es un asalariado avaro. ¿Sí? El que no hace nada por causa de Dios y la religión y aún así obliga a la iglesia a sustentarlo y a ministrar a su pereza, sus irregularidades, sus lujos, su avaricia, su ambición, es un monstruo para quien el lenguaje humano todavía no tiene nombre. Lo justo. Imagínense, les voy a poner un ejemplo y voy a hablar así números de ejemplos. Si aquí entraran 2,000 pesos cada domingo y yo dijera, es que mi sueldo tiene que ser 3,000 al domingo. De entrada no se gana, porque estamos diciendo que ganamos 2,000 pesos. ¿Sí? Ahora, yo me agarro esos 2,000. ¿Y dónde está la ayuda a la iglesia? ¿Dónde está lo que hacemos aquí del cafecito, del pan, del agua? Que si ya no sirve la bocina, que si hay que comprar un micrófono, que si ya se rompió una silla. Que el amor o sea, de verdad que a veces digo, no puedo creer. No puedo creer que yo piense primero en agarrarme un ejemplo, mi sueldo, y ver si algo alcanza para la iglesia. No es así. ¿Sí? Por eso dice, si quieres tomar lo justo. Y aquí la pregunta podría ser, entonces, ¿qué es lo justo? Porque cada iglesia va a depender de su ingreso. Habrá iglesias, mis hermanos, me queda claro, que a lo mejor cada domingo juntan 5,000 pesos. Y a lo mejor hay otras iglesias que cada domingo juntan 100 pesitos. ¿Sí? ¿Qué será lo justo? Entonces, ¿es en proporción? ¿O es en proporción también a la necesidad de la iglesia? Son muchas cosas que se tienen que analizar y reflexionar en cada punto. Pero, ¿dónde ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio? Mateo 10:10 dice, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas 10:8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante.
Pero ahí está hablando de qué, hermanos, de dinero o de comida. De comida. Comed los que os pongan adelante. Imagínate que yo llego a ver a mi hermana Irene y me dice, le digo, hermana Irene, quiero ir, pastor, quiero que vaya a orar por mí porque mi hijo está enfermo y no lo puedo traer. Vamos, hermana Irene, a su casa. Y que yo llegue y que ore por su hijo, y la hermana Irene me diga, pastor, hice un salpicón, le serví un platito. No, hermana Irene, a mí denme unos 200 pesos por venir, yo no quiero el salpicón. ¿Me explico? No podemos literalizar cosas como el dinero, ¿sí? Entonces, mucho. El deseo de Pablo, mis hermanos, de no reclamar sus derechos, versículos del 15 al 18. El galardón de Pablo, predicar, sí, esto sí me gusta, sin aprovecharse del apoyo de nadie. Versículos del 15 al 18 dice, pero yo de nada de esto, ¿qué? Me he aprovechado. Ojo, esa palabra es muy clave. De todo lo que acabamos de leer, ahí viene una palabra muy clave, hermanos. Aprovechado. ¿Sí? No me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto. ¿Para qué? Para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, prefiero morir antes de que ustedes anden diciendo que yo les robé, que yo me aproveché, que yo les quité a los necesitados, porque yo estoy aquí para servirle a Cristo, vengo a predicar su palabra y esa es la gloria que Él me ha dado. Así que yo no quiero aprovecharme, porque para mí antes de tu dinero primero está la gloria de Cristo. Es lo primero. Pablo está preocupado por no perder la entrada al paraíso, hermanos, y eso es lo que tú y yo debemos de tener siempre. Preocuparnos por no pecar. Y aquí Pablo está preocupado, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Que Dios me ha enviado a predicar el evangelio, que Dios me quiere usar. Yo no quiero perder eso por dinero, por pecar. Dice, pues si anuncio el evangelio, y aquí viene otra cosa, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad. O sea, tengo esa necesidad de hablar de Cristo. ¿Tú tienes esa necesidad? ¿Te surge esa necesidad? Cuando ves a alguien sufriendo, cuando ves a alguien que te quiere divorciar, cuando ves a alguien que toma, cuando ves a alguien que se droga, ¿no tienes una necesidad de hablarle del amor de Cristo? La tenemos que tener, ¿sí? Y dice, no tengo que gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, que Dios me perdone si no hablo de Él. Fíjense que hombre mostrando lo esencial en su vida. Y luego dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si es de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, ¿qué? No le gustaría a muchos que hablaran de esta cita. Presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. El otro día veía dice la palabra, hermanos, algún día les voy a predicar de eso. A muchos hermanos luego les da miedo, no quiero decir miedo, les provoca que no es correcto decir, por ejemplo, Luis Pérez habla mal de Cristo. No, la palabra dice que tenemos que señalar cuando alguien blasfeme el nombre de Cristo. Y el otro día veía un video, no sé si ustedes lo conocen, el famoso apóstol Guillermo Maldonado. Y ese apóstol Guillermo Maldonado estaba diciendo, y de repente me vi con una camisa rota, y yo dije, la pobreza no es de Dios. Y hace un show ahí, dice, la pobreza no es de Dios. Dios te quiere bien, y se empieza a romper, pero abajo trae pues un smoking así. Y Dios te quiere con lujos, Dios te quiere así, que represente su grandeza. Y la gente le aplaude y amén. Imagínate, yo a veces me pongo a pensar, ¿no analizan lo que dicen?
O sea, ¿tú crees que Dios nos quiere con lujos? ¿Ustedes creen que los apóstoles tenían lujos? O sea, los apóstoles llegaban, no sé, a Samaria y iban al restaurante más lujoso a comer en lo que predicaban el evangelio. No. O Jesús les decía, vamos allá al Jordán, les voy a predicar, hay un cuartito que tiene aire acondicionado, ahí les voy a predicar. Y el Señor se sentaba en la piedra, ahí en el sol. ¿Sí? Entonces, de repente yo no entiendo cómo hoy hemos transgiversado todo esto para decir que Dios te quiere millonario, que Dios no te quiere pobre, y que la pobreza es del diablo, y a veces no sé quién me da más coraje, si el que lo predica o el que está ahí, amén, amén. Dices, ¿y a cuál de los dos está peor? No, yo oigo que están diciendo eso, y yo digo a mi esposa, párate y vámonos. ¿Qué no voy a quedar yo aquí aplaudiendo esto? ¿Sí? Pero fíjense lo que dice Pablo. Esto de verdad es hermoso, hermano. Esta cita, esto último que acabamos de leer, es hermoso. Yo de verdad, yo me identifiqué mucho preparando esto y decía, ¡qué tremendo! ¿Sí? ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál va a ser mi premio, pues? ¿Cuál va a ser mi premio? Que predicando el evangelio, lo presente gratis, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho. ¿Quién le dio ese derecho a Pablo? Dios. Dios se lo dio. Y yo estoy consciente, hermanos, que muchos que hoy predican, Dios les dio el derecho, pero hoy se han aprovechado del derecho que Dios les dio, y Dios les va a pedir cuentas. Y yo a veces digo que Dios se apiade de sus almas, porque el día que rindan cuentas, a ver, te mandé a predicar el evangelio como a Pablo, ¿qué hiciste? Dios mío, de verdad, hermanos, yo por eso les digo, me da temor este púlpito, me da temor. Porque un día Dios me va a preguntar, a ver, Edgar, te puse en tu corazón, porque tú siempre lo predicas, que yo te puse en tu corazón predicar, y sí fui yo. Pero a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué predicaste? ¿Enseñaste mi palabra o la cambiaste? ¿Sí? ¿Hablaste del arrepentimiento? ¿Hablaste del pecado? ¿Hablaste del cielo? ¿Hablaste del infierno? Porque hoy también todo es cielo, todo es cielo. Paraíso, y Dios te quiere así como eres. Y no, Dios no nos quiere así. Dios nos quiere a pesar de lo que somos. Es diferente. A pesar de lo que eres, no como eres. Él quiere que cambiemos, que nos arrepientamos, que cambies tu vida. Él te ama tal como eres, pero no como eres. Ojo, diferencia de palabras. Entonces, hermanos, dice aquí, esto de verdad creo que vale la pena, ¿sí? Y yo a veces o escucho hoy, no vamos oigo pastores que a nosotros nos tocó, hermanos. Oiga, pastor, quiero que nos case. Sí, nada más, pues, ya saben, ¿verdad? Una pequeña ofrenda. Sí, pastor. Afortunadamente no fue el que nos casó, aclaro. Pero me dijeron así, sentado en una mesa. Sí, claro que sí, hermano. ¿Cuándo se quieren casar? Sí. Ya, hermano, digo, ya sabe, nada más una pequeña ofrenda. Sí, pues. Me tocó también en mi boda, pues no sé ya si decir hermano o no, porque te recuerden, no todo el que está en la iglesia es tu hermano, ¿no? Oye, hermano, ¿cómo ves si en mi boda se echan ahí unas alabanzas acá con los instrumentos? Sí, mi bro, ya sabes, ya nada más te digo cuánto te cobraríamos. Sí, a ver, vamos a poner música, una bocina. Y de verdad, dice, Dios me dio, te voy a poner un ejemplo, Dios me dio el don de tocar la batería. Qué bueno que te lo dio Dios, para gloria y honra de Dios. Y hermano, ¿me puedes apoyar con la batería en el servicio el domingo? No va a ir mi baterista. Sí, hermano, nomás me aliviana pues con una lana. Pues no, que es para Dios. Digo, yo entiendo, es muy diferente, hermano, es muy diferente. Si yo como pastor, un ejemplo, viene un tecladista y pastor, oye, hermano, ¿cuánto me va a cobrar? No, hermano, ¿cómo crees? Para Dios es diferente. Ya te vas, hermano, sí, ay, hermano, ten para tu tax. Ya es diferente. Es una ofrenda que sale de mi corazón. Aquel me dice, ay, no, yo cobro 1,000 por ir el domingo. No, bueno, déjenlo, mejor compramos
otros 2 meses café y pan. ¿Verdad? Entonces, de repente decimos, Dios me dio el don, pero luego vendo ese don. Si te lo dio Dios, dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Sí? Yo de nada de esto me aprovecho. Pablo tenía el derecho de ser sustentado, hermanos. Él tenía el derecho de decir a los de Corintios, está bien, quieren darme dinero, está bien, dénmelo. Pero él dijo, no, así de. Y ni tampoco he escrito esto para que se haga así. Al escribir esto, Pablo está insinuando el apoyo de los cristianos corintios, y él está mostrando el valor y las razones para renunciar a esos derechos. Porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La gloria de Pablo, mis hermanos, no era que él predicó el evangelio. Él tenía que hacerlo. La gloria de Pablo era, sino que él podía hacerlo sin pedirle apoyo a la gente que él les predicaba. ¿Sí? Recordemos que la cultura griega, de repente tenemos que poner en contexto de en qué país estamos hablando de esta parte de la historia. Y en la cultura griega, la cual era muy aprobado por los corintios, menospreciaban mucho los trabajos manuales. ¿Sí? Aunque los cristianos de Corinto parecían pensar menos de Pablo porque él trabajaba con sus manos para sustentarse, Pablo no estaba avergonzado de eso. Al contrario, él se gloriaba de eso. ¿Sí? Ay de mí si no anunciare el evangelio, dice. El ministerio de Pablo, mis hermanos, no solo era un asunto de elección o ambición personal, era algo a lo que él había sido llamado, que él tenía que hacer. Él no solo tuvo una fiebre de predicador, él fue llamado a predicar y se sentía motivado por cumplir ese evangelio. Hermanos, a Pablo se le apareció Jesús. Así como me estás viendo a mí, así como estás viendo el que tienes a un lado, así. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te hice yo? ¿Quién eres? Soy Jesús, el Hijo de Dios. Y él dice, perdóname. Le dice, ve y predica mi evangelio, habla de mí al mundo. Hermanos, ustedes se imaginan desobedecer a Jesús como te está dando la orden así tan de literal, quiero que hagas esto. Pablo jamás se iba a arrepentir de predicar y jamás lo iba a dejar de hacer. Tuvo aquí al maestro aquí diciéndole que hiciera con su vida. ¿Sí? Como cuando muchos sentimos ese llamado de que predica, sirve en una iglesia, canta, predica, háblale a las mujeres, háblale a los jóvenes. ¿Sí? Todos tenemos algún tipo de llamado de Dios. O cuando estás con alguien, ¿no les ha pasado alguna vez? A mí me pasó. Cuando estás con alguien y entre la plática algo pasa y dice, y hay algo que llega así a tu corazón y te dice, dile que si oras por ella, dile que, o invítala a la iglesia, o háblale de Dios, o dile del amor de Dios. Y a veces y no lo haces. A mí me pasó, y te vas y no puedes estar tranquilo porque dices, oye, Dios me la ha puesto en mi corazón y no le hablé y no le dije y no lo hice y no lo hice y no lo hice. ¿No les ha pasado alguna vez que llegó a pasar? Es difícil, hermanos. Es Dios hablando a tu corazón. Es Dios que te está hablando en ese momento. Háblale de mí. Y te está predicando así, habla de, como que, no, Señor, no, rato, ahorita me da pena, aquí no, aquí me van a oír. Y te vas y el Señor se queda triste, hermano, porque no le hicimos caso. Y Pablo dijo, yo no voy a vivir esa tristeza, yo le voy a hacer caso al Señor. Y cambió su vida. Entonces dice, prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca en mi gloria. Amén. Me quedé aquí. ¿En dónde nos quedamos? En él. Ya. Dice, si lo hago de buena voluntad. Algunos no son apoyados por el ministerio, pero no tiene nada que ver con la elección, mis hermanos. Solo es por causas de circunstancias. Pero si alguien no recibe su apoyo, entonces tienen recompensas. ¿Y esas recompensas de quién vienen muchas veces, hermanos? De Dios.
Muchas veces viene de Dios. Sin embargo, si es de mala voluntad que no soy apoyado, entonces la comisión me ha sido encomendada. Luego dice, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. En los días de Pablo, mis hermanos, piensen, en aquellos días había muchos emprendedores religiosos quienes salían a predicar el mensaje de Cristo, ya en ese tiempo, por dinero. Y vete a predicar de Cristo allá, a tal lado, para que te den una ofrenda, porque no tenemos dinero. Ya lo hacían. Ya no es algo nuevo, ya lo hacían. Y Pablo estaba feliz de distanciarse él mismo de estas personas. Se mantenía apartado. Ojo con las amistades que tenemos. Nos pueden influir para bien o para mal. Para que nadie piense que él podría abusar sus derechos del Evangelio. Esta era la recompensa de Pablo. Hermanos, imagínense si alguien aquí fuera conocido por ser un ladrón del Evangelio, y de repente al que no es ladrón lo ven cerca de él, ¿qué van a pensar? Que también lo es. Y Pablo dijo, no, yo con esos no me junto, porque van a pensar que yo soy igual que ellos. Al rato les quiere ir a predicar y se van a esconder su dinero rápidamente. Decían, ¿por qué se junta con aquel? De seguro viene lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar mucho las relaciones que tenemos. En el caso de cuando sirves al Señor, peor. ¿Sí? Entonces, puede que nosotros, mis hermanos, nunca nos enfrentemos con esta decisión que Pablo enfrentó, aceptar o negar el apoyo por el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tenemos una pregunta que contestar. Y yo les pregunto hoy, no me la contesten, pero analícenla. ¿Qué derecho estás tú dispuesto a sacrificar por causa de Jesús? Pablo tenía el derecho de recibir ese dinero de los corintios. Y él dijo, no, mejor así dejo. No importa, yo veré cómo. Dios me va a proveer. Pero no quiero su dinero. Era un derecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué derecho tienes tú? Porque derechos en Cristo tenemos muchos. Yo tengo el derecho de, no sé, de tener una familia. Yo tengo el derecho de comprarme un comedor nuevo, porque para eso trabajo. Yo tengo el derecho de irme de vacaciones. Yo tengo el derecho de, no sé, hay muchas cosas que pueden pasar por tu mente. Y de repente, ¿qué puedes decir? Mejor esto no, porque prefiero que sea algo para Cristo. Eso es bueno. Y todos aquí nos ha pasado muchos testimonios, muchas cosas muy bonitas. En una iglesia, en una ocasión, hace años, un hermano se paró y dijo, pastor, no, mire, yo era oveja, y me tocó ver que decía, pastor, fíjese que esta semana tenía años queriendo vender un terreno, y no podía, pero ya entendí que yo no lo había hecho porque yo nunca lo había puesto en oración. Y me puse a orar, el pastor, ¿qué cree? Vendí el terreno. Y en agradecimiento a Dios, traje este aire acondicionado para él. Órale, que le digo, ¿cuánto cuesta? Pero obviamente era un agradecimiento que él tenía, no para el pastor, no para la iglesia, para Dios. ¿Sí? Cualquiera podría haber dicho, hermanos, ¿quién se va a dar cuenta que vendiste el terreno? Nadie. Nadie te va a reclamar, ay, no diste nada en la iglesia y vendiste el terreno. Nadie te va a juzgar, incluso si lo vendiste. Muchos hermanos te van a decir, qué bueno que Dios te bendijo. Y nadie te va a decir, ¿te has traído algo para la iglesia? Nadie. Pero él era algo que él quería hacer para Dios. Entonces de repente podemos hacer muchas cosas para Dios, pero aquí la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por causa de Jesús? Tiempo también puede ser, ¿sí? Tiempo. Muchos dicen, no, es que yo el miércoles tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Es más, no voy ni los miércoles, los mismos domingos, ¿no? Yo se los he dicho, todos de repente algún día quisiéramos un domingo estar en otro lado, pero decimos, Dios es primero. Dios es primero. Vamos con el 19 al 23, la flexibilidad de Pablo en el ministerio. Y dice, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fíjense, siendo libre de todos, no les pertenezco, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos. Es decir, yo no estoy aquí
para ser el que manda. Yo estoy aquí para ser el que les sirva. ¿En qué puedo ayudarles? ¿En qué les puedo servir? Pero ¿eso con qué finalidad lo hago? Para ganar mayor número ¿de qué? De almas para Cristo. ¿Sí? Muchos dicen, yo no me voy a ir a humillar, yo no voy a ir allá a barrer, yo no voy a ir a hacerle esto al hermano, yo por qué le voy a llevar café allá al nuevo. Venimos, dice Dios, Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido, y ejemplo les he dado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener, ese espíritu de servir, de servir, de servir. ¿Sí? Y luego continúa. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estoy estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. De repente el hermano le gusta el fútbol y me voy y platico de fútbol. El otro hermano le gusta hablar de trabajo y platicamos de su trabajo. Y el otro hermano le gusta hablar de cocina y platicamos de comida. Y entre el inter de la plática del fútbol, del trabajo y la cocina, oye, ¿y por qué no vamos a la iglesia un día? Es que pastor, yo nunca hablo de fútbol, ¿cómo voy a sentar con él? Algo, invéntate, aunque no sepas nada de fútbol, pero hazte como él para que él te sienta como suyo y puedas ganar su alma. ¿Sí? Esto hacía Pablo, siendo libre de todos para ganar a mayor número. Pablo es libre, mis hermanos, de hacer lo que él quisiera, pero traer gente a Jesús era más importante para él que usar esa libertad a modo de libertinaje. Luego dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Para los observadores podría parecer que la vida de Pablo era inconsistente. Entonces podría decir, es que un día piensas como judío y otro día piensas como el contrario a los judíos. Pero él consistentemente, hermanos, tenía una meta. No que tú pensaras si un día era una manera o si otro día era de otra manera. La meta de Pablo únicamente era ganar a gente para Jesús. Esa es nuestra meta, o debería de ser nuestra meta. Esa debería ser nuestra meta. Algún día le decía a alguien aquí, ¿qué sentirías que un día le hablaras a alguna amiga de Cristo? Y que no nada más le hablaras, que un día esa amiga llegara aquí a la iglesia y conforme pasa el tiempo se fuera manteniendo firme en la iglesia, y un día no muy lejano la vieras sirviendo, cantando, o por qué no, a lo mejor si tiene el don de tocar un instrumento, sirviendo ahí. Y que hoy, y que en ese futuro fuera una mujer o una muchacha diferente a la que es hoy. Obviamente sería gracias a Dios, me queda claro, pero ¿a poco no dirías, no fue quien la trajo? ¿No te sentirías como la mamá cuando ve que su hijo se está graduando del orgullo, no? También así sentiríamos. Mira, él no era cristiana, él andaba, hermano, andaba en la vida loca. Miren hoy cómo le sirve al Señor. Yo la invité. ¿A cuántos les daría gusto vivir algo así? Decir, yo la traje, o yo lo traje a la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos gusta el ejemplo, pero trabajamos muy poco para llegar ahí. De verdad, yo no puedo concebir a alguien que no hable de lo que ama. De verdad. Yo amo, por ejemplo, la comida mexicana, los tacos, las enchiladas. Y si alguien empieza a hablar de comida, luego sale, no, yo los taquitos, porque los amo por la comida mexicana.
¿Sí? Cuando alguien está hablando de fútbol, saco a mi equipo favorito. Es que mi equipo. Siempre hablamos de lo que amamos. Cuando alguien veo que tiene un problema, es que mira, debieras ir a la iglesia, es que Cristo, hablo de Cristo. Pero pareciera que muchos no hablamos de lo que amamos. Y les voy a poner un ejemplo. Todos aquí tenemos muchas amistades, familiares, conocidos. Y yo te quisiera preguntar una cosa nada más. No me la contestes, solamente respóndetela a ti mismo. ¿A cuántas personas cada semana invitas a la iglesia? Cada semana. No te hablo cada mes, cada día, cada semana. Invitas a la iglesia. ¿A cuántas personas les hablas de lo que Jesús ha hecho en tu vida? No me contestes, pero es algo que debemos de reflexionar. A veces tenemos 835 amigos en el Facebook y a ninguno de los 835 les he hablado de Cristo. Pero es importante. Ganar gente para Jesús era el único objetivo de Pablo. En Hechos, Pablo participa en las ceremonias de purificación de los judíos, las cuales él sabía que no eran necesarias. ¿Sí? Pero él esperaba que ayudara a construir un puente de ministerio para él poder llegar a los judíos. Fíjense. También en Hechos, Pablo circuncidó a Timoteo. De nuevo, no porque fuera necesario, sino porque eso iba a ser de ayuda para realizar el ministerio entre los judíos. Fíjense, Timoteo ya había sido circuncidado cuando era niño. Y llega Pablo con Timoteo, con los judíos, y le dice, y como Pablo ve que los judíos están muy casados con que hay que circuncidar, entonces le dice, hermanos, entonces, a ver, pobre, ay, se me fue su nombre. No, ya había sido circuncidado y le dice, te voy a circuncidar otra vez. Tú di que sí, que no te he circuncidado, para quedar bien con ellos. Fíjense lo que tuvo que hacer. Y lo hizo. Entonces como que, entonces ahora sí vete, no, pues este es los nuestros. Y ahí Pablo se mete poco a poco y los va evangelizando. Buena estrategia. Los va evangelizando. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que a veces tenemos que hacer para salvar almas. Para los gentiles él se comportó como si él hubiera sido abstenerse de observar la ley levítica, lo cual en los gentiles nunca tuvieron la obligación de hacer. Pablo buscó ganar gente para Jesús a través de ser sensible a sus necesidades e identificarse con ellos. Deberíamos intentar alcanzar a gente donde estén ahora y ver sus cambios después. Hermanos, a veces también cometemos el error de decir, mira, ya le invité a la iglesia y sigue igual. ¿A poco tú ya estás como que al 100? No, ¿verdad? Y cada quien tiene procesos. Además, a ti no te corresponde cambiar a la gente. Eso le toca a Dios. A ti lo que te corresponde es hablarles, invitarles, traerlos quizás. Y ahí terminó tu labor. Porque de lo demás se encarga Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo buscó ganar gente siempre. Y luego dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. No deberíamos pensar que Pablo cambió su doctrina, hermanos, su mensaje, para quedar bien con los grupos. Pero él cambiaría su conducta y su manera para poder acercarse a la gente. ¿Sí? A veces, hermanos, el traer una Biblia aquí abajo, va a haber gente que no te puede aceptar. Y yo no digo que te avergüences de la Biblia. Ojo, yo lo que estoy diciendo es que busques cómo voy a llegar a ellos. ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Sí? Lo que van a hacer ahorita las mujeres, por ejemplo. Van a hacer un desayuno para llegar a ellas. No le estás diciendo, ¿eres pecadora? Te invito el sábado que vengas para que te arrepientas y cambies tu vida. No, pues no va a venir nadie. Te invito a un desayuno. Dios tiene cosas hermosas para ti. Vamos.
Todo el mundo invita a una amiga al Vips, al Sanborns, a desayunar. Ay, risa y risa. ¿Por qué no podemos invitar a un desayuno? ¿Verdad? Está mejor que el de Sanborns, no está más rico. Entonces, este pasaje, mis hermanos, a menudo ha sido revisado por la idea que piensan que Pablo se acomoda o que el evangelio hay que acomodarlo. ¿Y por qué? Porque dice, adaptan el lenguaje a cada ley. Pero desafortunadamente, a pesar de la necesidad de que la discusión pueda continuar, este pasaje no habla realmente de que cambiemos el evangelio. Esto más bien tiene que ver cómo se vive, cómo se comporta entre aquellos a quienes tú deseas evangelizar. Miren, les voy a decir algo. De repente, cuando yo no era cristiano, ojo con esto, cuando yo no era cristiano, a mí no me gustaba la gente que llegaba y me decía, ¿y tú sabías que Jesús murió en la cruz por ti? Aquí en la Biblia dice que te arrepientes, porque hay un lago de fuego y azufre donde tu alma se irá y estará ardiendo ahí por toda la... A mí no me gustaba eso, hermano, porque siento que me están agarrando a bibliazos. Y qué diferente es cuando tú le llegas a alguien y le dices, conoce el amor de Cristo. Cristo te ama. Además, yo no quiero ni que te cambies de religión. Yo solo quiero que conozcas a Jesús. A veces las maneras en que nos la dice puede hacer que uno quiera o no quiera, hermanos. ¿Sí? Y tenemos que cuidar mucho en no caer en la religiosidad. ¿Sí? De repente queremos llegar y decirle, mira, abre la Biblia, léete aquí, Lucas capítulo 1. La gente no sabe ni dónde está el Génesis. De verdad. ¿Por qué no le hablas en amor? Es más, cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Te puedo asegurar que ahorita, que no conoce de Cristo, eso le va a resultar más emocionante que lo que pueda leer en la Biblia, para él o para ella. Después quizás le va a gustar, pero ahorita todavía no. Ahorita le va a traer más lo que le platiques qué pasó en esa enfermedad que pensaste que no se iba a curar. ¿Qué pasó cuando supuestamente te ibas a divorciar? ¿Qué pasó cuando te quedaste sin trabajo? ¿Qué pasó aquella vez que no tenías para comer? Eso le va a llamar más la atención que le platiques. ¿Sí? Entonces dice, deja a aquellos que ahogan o que abogan por el sistema de acomodación. Por ejemplo, el de Pablo. Dice, llega al fin que tenía en la mira y la forma en que persiguió ese fin. No era para conseguir dinero, no era para conseguir influencia o honor, sino era para salvar almas. No era para bajar, sino incrementar sus labores, porque entre más almas tenían, más trabajo iba a tener. Yo, por ejemplo, siempre les digo, inviten gente. Y a ver, le digo a mi esposa, yo no sé qué voy a hacer el día que aquí no quepa ni un alma. Si de repente ahorita me mandan un mensaje a las 11 o 12, ¿qué va a hacer cuando cuelgue uno y entre el otro? ¿Verdad? Pero digo, ya Dios me dará la sabiduría para saber que no os dará, porque también ustedes cuentan, Vamos a necesitar más manos, más ojos, más piernas, más de todo. Pero Dios nos va a ir capacitando. Entonces, digo, de repente eso va a ser más trabajo. Y a lo mejor ya después, ya no nomás el miércoles y el domingo nos vemos. Resulta que el martes vienen las puras mujeres, porque son como 30. Y el jueves venimos los puros hombres, que somos como 50. Amén. Y el sábado de jóvenes, que son como 38. ¿Por qué no? ¿Y quién va a trabajar más? Todos, no nomás el pastor. Pero eso va a hacer que tengamos más trabajo. Pero gloria a Dios, porque esa debe de ser nuestra meta, nuestra labor, salvar almas, hermano. Miren, todos tenemos gente que amamos, que va a morir. Y todos tenemos gente que amamos, que ya murió. ¿Cierto o falso? Y todos decimos, me duele que se haya muerto, o me duele que se va a morir. Pero yo te hago una pregunta. ¿No te gustaría volver a verla? ¿O volver a verlo? Y yo a veces me preocupo por la gente que amo y todavía no conoce a Cristo. Porque me preocupo porque quizás solo en esta tierra va a ser la única vez donde los voy a ver. Y yo me tengo que interesar por hablarles de Cristo hasta el último segundo de su vida. Y yo no sé si vengan aquí un día antes de morir, pero con que vengan antes de morir es suficiente.
Porque eso significa que si reciben a Cristo los voy a poder seguir viendo. Y esa debe de ser tu motivación. Todos tenemos mucha gente que amamos o que nos importa, por lo menos. Con ellos tenemos que empezar primero para salvar sus almas. Porque no nos interesa el cuerpo, hermanos. A este cuerpo quizás le puede dar cáncer, diabetes, hipertensión, lo que tú quieras, porque es cuerpo, es carne, se va a enfermar y un día va a morir. Nosotros nos debe de preocupar el alma. Esa es la que nos tiene que preocupar. Salvar almas. No salvamos cuerpos, salvamos almas. Amén. Bueno. Y esto hago, dice, a causa del Evangelio. Pablo estaba dispuesto, hermanos, a ofender gente sobre el Evangelio, pero quería ofenderlos solo sobre el Evangelio. Y por último, la actitud de Pablo es la actitud de un atleta. Versículos del 24 al 27. Les dije que quizás sí lo íbamos a acabar hoy. 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir ¿qué, hermanos? Una corona ¿qué? Corruptible. Pero nosotros ¿qué? Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Corro, peleo. Los eventos deportivos, mis hermanos, ya desde ese tiempo eran grandes en el tiempo de Pablo, como lo es hoy. Las Olimpiadas, ¿sí? Eran muy especiales y tenían un significado para los corintios, porque su ciudad, Corinto, era el centro de los Juegos de Istmo y eran segundos después de las Olimpiadas. En primer lugar, ya eran las Olimpiadas que ya se jugaban en Grecia, y en segundo eran las de Corintio, los Juegos del Istmo. Cuando pueden buscarlo en internet. Pablo a menudo usa ilustraciones de competencias de arena, por lo menos hace hasta 12 referencias en todas sus cartas, y las vamos a ver con el tiempo, incluyendo ejemplos de corredores como el que acabamos ya de leer. Pone también ejemplo de boxeadores, de gladiadores, de carreras de carruajes y de trofeos. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está diciendo que entrene al competidor como atletas que realmente quieren ganar. Hermanos, les voy a decir algo: sin esfuerzo, nada en un evento deportivo puede ser ganado. Pregúntenle al mejor futbolista, al mejor boxeador, al mejor levantador de pesas: oye, ¿y tú alguna vez tuviste algún esfuerzo que hacer, algún sacrificio? No va a haber ninguno que haya triunfado que te diga no. Todos lo han tenido. Todos tuvieron que superar obstáculos. Todos tuvieron que esforzarse de más. Por eso fueron ganadores. Por eso se esforzaron de más que el que no ganó, ¿sí? Y eso hace la diferencia, el esfuerzo, ¿sí? Para competir como un atleta, mis hermanos, uno debe de abstenerse. Y yo siempre he escuchado, en mi caso que me gusta el fútbol, futbolistas que triunfan. Hablo de un ejemplo de los días de hoy, un Cristiano Ronaldo. Él dice: yo no me desvelo. Yo nunca he salido de noche. ¿Me gustaría? Sí. Pero amo más mi carrera. Se abstiene de algo por algo. Él tiene una meta clara. ¿Cuál es tu meta? Cristo. Tu alma. Llegar y que te diga: bienvenido siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré adelante, bienvenido al gozo de tu Señor. Qué hermoso ese día, cuando te diga: has ganado la buena batalla. ¿Cómo te vas a sentir? No, hombre, la felicidad que aquí has sentido, la más grande, que tú me digas:
no se va a comparar con esa alegría, hermanos, que digas, así es, en las bodas del Cordero. O sea, vas a decir, valió la pena. Valió la pena. Todo lo que de momento a lo mejor mi carne quería hacer, y yo dije, sí quiero, pero no. Valió la pena ese día, esos días que yo quería hacer otras cosas, y yo decía, no, primero está el Señor. Valió la pena. Y así un atleta cuando gana, pues también yo creo de decir, valió la pena que no me desvelé antier, valió la pena que no he comido estas comidas que mi nutriólogo me prohibió, ¿sí? O sea, valió la pena levantarme a las 5 de la mañana a entrenar. A los boxeadores a esa hora se los llevan a correr a las 5 o 6 de la mañana, cuando tú y yo estamos en el cuarto sueño, apenas ellos ya andan corriendo. Pero cuando ganan el trofeo, cuando ganan la pelea, cuando les dan su chequezote de victoria, dicen, valió la pena. Y eso es el esfuerzo, hermanos. Y muchos queremos ganar, ser el mejor, sin esforzarnos. Y así no se puede. Tienes que sacrificar algo, ¿sí? Y en este término se refiere a que los atletas romanos tenían que entrenar, fíjense bien, 10 meses antes de los Juegos. 10 meses tenían que entrenar para llegar a los Juegos, si querían ganar. Un atleta debe rehusarse cosas que en sí mismas son buenas, pero obstaculizan su meta. Incluso los corintios tenían que rehusarse a cosas que eran buenas para ellos mismos. Por ejemplo, la carne es buena, hermanos. Fíjense, en exceso es mala. Si no la comes, es malo. Todo tiene que tener un término medio. Y la carne es buena, pero ellos no la querían, ¿sí? Porque el tenerlas obstaculizaba la meta de esa corona incorruptible de espiritualidad. Una recompensa celestial que no va a pasar porque comas carne, ¿sí? Y luego dice, golpeo mi cuerpo, decía ahí en una frase. Golpear es una traducción débil. La palabra realmente significa golpear debajo del ojo, o es decir, poner un ojo morado. Pablo no quería que su cuerpo señoreara sobre su ser, es decir, que la carne le ganara a su espíritu. Por eso dice, golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Es como cuando eres un hombre casado y una muchacha guapa te dice, hay que salir, nadie se va a dar cuenta. Ay, dices tú, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, pues pruébalo tantito, no pasa nada. Ay, es una probada, no va a pasar nada. Y tú dices, pues sí, estaría bien, ¿verdad? Y a lo mejor me estoy yendo a ejemplos muy extremos, hermanos. Puede ser ejemplos más sencillos. Hablar de tu prójimo. Oye, vente, ya supiste que fue. Y te gusta a lo mejor ahí ay, sí. Y dices, ¿saben qué? Luego las veo. Yo también tengo muchas cosas que hablar de ella, pero mejor no las voy a hacer por mi salud espiritual, ¿sí? ¿Qué estás sacrificando realmente? ¿Por qué tanto estás golpeando tu cuerpo? Y dice, y lo pongo en servidumbre. Literalmente era traer con nosotros como esclavo, es decir, pongo mi cuerpo para servirles, ¿sí? Pablo iba a asegurarse que su cuerpo fuera un sirviente y su hombre interior, es decir, su espíritu, fuera el dueño. Los deseos de su cuerpo no iban a gobernar sobre él. Entonces quiere decir que Pablo tenía deseos en su cuerpo. Sí, como tú y como yo, porque somos carne. Y la carne por naturaleza es pecaminosa, ¿sí? Pero Pablo no pensaba que el cuerpo era malo. Después de todo le pertenece a Jesús. Tampoco estará de